Porque un sastre, ¿qué cosa hace un sastre, hermanos? A ver, ¿alguien sabe la definición? Eso está bien fácil, muy fácil, hermano. Se las voy a leer. Se conoce como sastre al individuo que se dedica a confeccionar ropa para hombre. Ese es un sastre. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros lo tengamos como un sastre? Porque nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que conocer que el Señor dice: bienaventurados los de limpio, ¿qué cosa? Corazón. Y luego nosotros vamos a encontrar que dice que dichosos son los que limpian las vestiduras para entrar y tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Y el Señor habla de la vestidura. Cuando nosotros nos preguntamos ¿cómo es que Dios puede ser un sastre nuestro en la vida espiritual? Dios va a confeccionar una ropa especial que nosotros no vamos a comprender, que decimos muchas veces es que es muy difícil, pero la vestidura que el Señor confecciona para la iglesia de Dios es una vestidura blanca. Como está estipulado en la palabra de Dios, dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso entramos a la palabra del Señor y decimos: bueno, el Señor, necesito que tú confecciones mi vida, que tú le des sentido a mi ser, que tú digas: Señor, yo necesito de ti. Y entonces el Señor empieza a escoger cuál es el material. Ahora, hermanos, si vamos nosotros a la primer creación que Dios hace, y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando Dios creó a un querubín acabado de hermosura, estaba diseñando, estaba construyendo. Dice la Biblia que se tomaron las mejores piedras para construir aquel que más adelante iba a traerse la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero cuando nosotros vemos que Dios, cuando empieza a confeccionar, el Señor dice: este pedazo no me sirve, ¡pum!, lo voy a cortar de nuestra vida. Esto está muy largo, lo voy a cortar. Y entonces el Señor empieza a confeccionar la vida, esencia del cristiano para vida eterna. La Biblia dice que de nuestro interior deben correr ríos de agua viva. ¿Por qué, hermano, entonces el sastre? Dice la Biblia: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto. Dios confeccionó nuestra vida en perfección, en rectitud. Pero dice la palabra de Dios que el hombre buscó muchas perversiones. El hombre intentó y sigue intentando igualar a Dios. Sigue creyéndose Dios en esta tierra cuando nosotros tenemos necesidad de aquel que nos da la vida. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, entramos en el sentido espiritual y tenemos que reconocer que la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y empieza Dios a tener delimitantes a los seres humanos. Le dice: esta es la medida que tú debes de tener para poder quedar a mí, a mi persona. Entonces, hermanos, imagínense que nosotros somos la casa de Dios. Dios es un arquitecto también. Para que Dios pueda morar en nuestra vida, se tiene que sentir cómodo, a gusto, se tiene que sentir amado. Cuando usted lleva varios días fuera de casa y llega usted a su hogar y entra y dice: cómo se siente bien, agradable, a gusto entrar en mi casa, acostarme. Ese es más, hermano, algo más sencillo. Cuando tenemos todo el día fuera de casa y llegamos y nos acostamos quizás en la hamaca, nos acostamos en la cama, tal vez decimos: se siente rico recostarse. Gracias, Señor. Imagínese cuando el Espíritu de Dios
entra en nuestro ser cuando ya nosotros alcanzamos a estar confeccionados por la presencia del Señor. ¿Cómo son nuestras vestiduras, hermano? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Le hacen una pregunta el salmista: ¿quién estará en tu monte santo? Y él se responde: el limpio de manos y ¿qué más? Y puro de corazón, el que no ha elevado ¿qué cosa? Su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y ahí entra el Señor. ¿Cuántos de nosotros los seres humanos, usted va y le pregunta al que alcohólico, le dice, ¿tú te quieres ir al infierno? Y él te va a responder: no, yo me voy a ir al cielo. Escuchas al que están diciendo obscenidades. La Biblia dice que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Y usted va y le pregunta: oye, ¿con esa boca te vas a ir al cielo? Y él te va a decir: sí, yo me voy con el Padre Celestial. Y así, con esa ganas de que en verdad están haciendo la voluntad de Dios, la gente dice: sí, yo me voy con el Señor. Pero luego volvemos a regresar a la misma pregunta: ¿quién estará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando ya estamos confeccionados, cuando ya una camisa el sastre la terminó de hacer, cuando el pantalón el sastre lo terminó de hacer, le dice a la persona: ya está hecho, y nos queda a la medida. Entonces el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros, confeccionarnos, darnos forma, que lo que no sirve, quitarlo, que lo que está de más, quitarlo, que lo que se ha roto, otra vez volverlo a restaurar. Eso es lo que quiere hacer el Señor, pero el hombre no ha dejado que el Espíritu Santo de Dios, que la gloria de Dios entre en su corazón. Ahora, hermanos, si vemos cómo está el mundo, pervertido. Y la Biblia dice que la maldad va a seguir aumentando. No dice que la maldad se va a disminuir, dice que va en aumento cada día. Y llegará el día en que esa maldad llegará hasta la presencia de Dios, como llegó el pecado de Sodoma y de Gomorra a la presencia de Dios. Y el Señor los quiso destruir, pero primero mandó a sus profetas. Primero mandó hablarles que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, y ellos no quisieron. Lo mismo estamos viviendo en este tiempo. El pecado sigue abundando, el pecado sigue abundando, y los que conocen la Biblia van a decir: pero la palabra de Dios dice que entre más pecamos, más la gracia sobreabunda. Le hicieron la pregunta al apóstol Pablo: pero Pablo, entre más pecamos, más la gracia abunda. ¿Perseveraremos en el pecado? Y él le dice: en ninguna manera. Ahora, hermanos, el Señor quiere darnos formas a nosotros. El alfarero tiene el barro, lo va a trabajar hasta que llegue a quedar una vasija hermosa para que entre al mercado para ser vendida. Para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, necesitamos ser moldeados, necesitamos ser confeccionados, necesitamos ser diferentes. Y nosotros nos vamos a preguntar, y lo que nosotros decimos es que yo no puedo. Yo no he podido dejar de hacer esto. ¿Cómo lo hago? Es que yo no he podido dejar de cometer el mismo pecado. ¿Cómo lo hago? La Biblia dice que el Señor nos dio un espíritu de ¿qué cosa? De amor. Nos dio un espíritu de dominio propio. Eso quiere decir que sí podemos. Y no es el Espíritu Santo de Dios, es el soplo, el hálito de vida que el Señor cuando formó al primer hombre, y entonces sopló en su nariz, y dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente. Ese es el aliento, ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, hermano, ¿cómo está trabajando nuestro sastre en nuestra vestimenta? ¿Qué tanto llevará avanzado el Señor en nuestra vestimenta? Porque, hermanos, porque si nuestra vestimenta es nuestra santidad, dice la Biblia que cuando está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. El cristiano va a la iglesia, está en un culto y se siente contento, se siente alegre, se siente a gusto y dice: ay, qué
dicha poder estar en este lugar donde adoramos el nombre del Señor, porque está bien confeccionado. Imagínense, nosotros le damos, el sastre toma nuestras medidas y nos las hiciera más pequeñas, y aunque nosotros quisiésemos entrar en esa ropa, no vamos a poder entrar. Por eso el Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos las medidas esenciales, no entra la presencia de Dios en nuestro ser. Que si nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, amamos a Dios, tenemos que estar bien elaborado, bien cimentado, bien lleno de la gloria de Dios, bien satisfecho de la presencia de Dios, para poder heredar el reino de los cielos. Porque ese que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la Biblia que vivificará nuestros cuerpos mortales. En otras palabras, ese mismo que lo levantó de entre los muertos va a levantar a su iglesia de donde esté. Dice que va a juntar las aguilillas del cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedamos seremos transformados y arrebatados a los cielos. ¿Cómo entonces, hermanos, vamos a despreciar? Pablo dijo que no descuidemos de una salvación tan grande, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Pablo habla primero del temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, detestar el pecado. Que hay gente que dice, recuerdo que hace unos años, cuando estaba recién llegado a Molocán, estaba esperando el taxi para el entronque de Cuchapa, y se me acercó dos personas que venían hacia acá en su coche, un cochecito viejito, y me dice: ¿verdad que usted es el pastor de la iglesia? Le dije: ajá. Estaban borrachos, y dice: hermano, le damos un ray si quiere, hermano, para que nos hable de la Biblia. Y yo me rasqué la cabeza y dije: Dios mío, ¿cómo le voy a hablar a los borrachos? Cuando ya me subí a su coche, venían platicando, venían tomando su cerveza, y me dicen: hermano, ¿por qué no se toma una cervecita con nosotros? Si una no es ninguna. Además, si se la toma, ¿quién lo va a saber? La Biblia dice que el diablo primero te induce al pecado, y luego ¿qué hace? Te acusa. Hay gente inocente que le dice: vamos a pecar. Total, no te va a ver el pastor, no te va a ver fulanito. Usted no se cuide del pastor, cuídese de aquel que atalaya toda la tierra, de aquel que mira aún en las cámaras secretas, de aquel que escudriña la mente y el corazón del hombre. Y yo le dije: sí, no, mire, le voy a decir algo. Usted me dice que una no es ninguna. La Biblia me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y por algo empezó. Le digo: vamos a retroceder en su vida. Cuando usted empezó y primero tomó una cerveza, la probó, y ¿qué dijo? Estaba horrible, amarga. Pero después le dije, se la siguió tomando, y ¿ahora qué es? Soy un borracho, pastor. Le dije: ya vio cómo el diablo ha engañado a tanta gente ilusa, tanta gente que dice una no es ninguna. Y después, ¿cómo llegan? Algunos ni llegan, se quedan tirados en las banquetas, le dije. Algunos llegan arrastrándose, a otros los tienen que ir a buscar, a otros de plano ya la familia no les importa cómo se queden. Le dije: y una no es ninguna, ¿verdad? Y me la pasaba. Ella le decía: pobrecito. Hace años, cuando yo no era bautizado, jugaba fútbol y venía de jugar fútbol, y veníamos en la camioneta, y me dijo un muchacho, a mí me decían el pastorcito, otros me decían el discípulo, porque mi papá era pastor. Uno me decían pastorcito, otros discípulo, porque decían que yo era el aprendiz de mi papá. Y entonces, cuando veníamos en la camioneta de jugar fútbol, se lo voy a contar como una historia, una experiencia vivida, porque hay tanta gente que está siendo engañada por el diablo.
Aquel joven me dijo, venían tomando su cerveza, una Corona familiar grande, se veía helada, yo traía una sed enorme. Y me dice aquel joven, tú tienes un montón de sed, Mateo, tómate un poquito. Si aquí no está el pastor, aquí no está tu papá, no le vamos a ir a decir. Y yo le dije, mire, yo no tomo cerveza, no porque no le tenga miedo a mi papá o porque le tenga miedo a mi papá. Yo no tomo cerveza porque simple y sencillamente a mí me da asco. Yo he visto tantos hombres, le dije, que han perdido su vida por estar alcoholizado. 2 años después, ese joven estaba muriendo a la edad de 20 años por una insuficiencia renal, porque se le echaron a perder los riñones. ¿Hasta dónde llega el diablo para destruir? La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo nosotros podemos salir? ¿Cómo Dios nos pudo sacar a nosotros de no caer en tentaciones, de no ceder al pecado, de no poder pervertir nuestra vida, sino consagrarnos a Dios y decirle, Señor, yo necesito cada día de tu presencia en mi vida, yo te necesito cada momento de mi vida? Simple y sencillamente diciendo, Señor, sí te acepto, yo quiero ser tuyo. Tú puedes moldearme, tú puedes cambiar mi vida, tú puedes transformarme. Porque, hermanos, el hombre va a seguir buscando sus perversiones. Bien o mal, el hombre va a seguir viviendo. La raza humana se va a seguir reproduciendo. Pero hay algo que la raza humana está desechando, y es a Jesucristo, el único y suficiente Salvador. El único que puede redimirnos del pecado, el único que puede transformar al hombre, el único que puede dar vida. No hay nadie más. Entonces, en eso nosotros tenemos que pensar. Aleluya. Dejaremos que Dios sea nuestro sastre, Dios, que nos confeccione tal y como Él quiere, que nos ponga las medidas exactas para entrar en el reino de Dios. Yo pensaba, hoy nosotros cargamos un pantalón, las mujeres cargan una falda, una blusa, nosotros una camisa. Tuvo que pasar por la mente de alguien poder diseñar, poder confeccionar aquella pieza, para que nosotros un día andemos en las calles de oros, en mar como el cristal. Tenemos que dejar que el propósito de Dios esté en nuestro ser, que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Y entonces, cuando nosotros tengamos las bases esenciales, cuando estemos fundamentados en la roca inconmovible, cuando nosotros estemos diseñados, confeccionados, prácticamente ya realizados para estar en el reino del Señor, entonces podremos volar con el Señor. Cuando nosotros tengamos la forma esencial, la forma exacta que el Señor está pidiendo. ¿Y qué pide el Señor de nosotros? El profeta dijo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas: hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. Son 3 cosas especiales que el Señor está pidiendo. Luego allá Pablo le dice a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas, no son 2, no es una, es cuerpo, alma y espíritu, que tiene que estar irreprensible para la venida del Señor. Si no, aquí nos quedamos en esta tierra. Pónganse de pie en esta hora.